Hola amigos de Lado Beat, bienvenidos a una nueva entrega y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema muy interesante sobre Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, el gran guitarrista de Led Zeppelin, Page, en los Beatles. Así que él estuvo involucrado en algún momento con los 4 de Liverpool, sin que muchos lo noten o lo sepan a través de la historia. Vamos a ver en qué se trata y cómo es. Empecemos. Y es que antes de fundar Led Zeppelin, Jimmy Page era un hombre muy ocupado en la escena de grabación de Londres. Era un músico de sesión ahí en Inglaterra. De hecho, fue uno de los mejores guitarristas de sesión de la época. De sesión hablamos que los músicos o los productores lo contrataban para que toque, ¿no?, en los discos, pero que no pertenecían necesariamente a él. Y a mediados de la década de 1960 tocó, por ejemplo, en el solo de Sunshine Superman, el recordado hit de Donovan, así como la guitarra rítmica en los discos de The Who y The Kinks también. Muy importante. Y cuando la versión, por ejemplo, de Joe Cocker, ¿no?, de With a Little Help from My Friends The Beatles, pasó al número 1 en el año 1969, fue también ahí con la guitarra de solista de Page. Básicamente, si un productor quisiera algún tipo de trabajo de guitarra sin tener que preparar al músico, podría llamar a Page para que haga ese trabajo. Eso incluyó grabaciones para partituras de películas. Entonces, cuando el jefe de Parlophone en ese momento, con los Beatles, George Martin, su productor, necesitó música incidental grabada para una película que estaban protagonizando los 4 de Liverpool, o los Beatles, Page recibió una llamada, pero no era una situación en la que Martin quisiera usar un músico de sesión sobre uno de los Beatles, ¿no?, como lo había hecho, por ejemplo, con Andy White en la batería en primer lugar. No, él no lo quería para eso, sino que era para esto. En 1964, Page tenía solo 20 años, pero ya estaba ocupado con su trabajo de estudio. Así que Martin lo quería para las grabaciones de Hard Day's Night, para la música ambiental. Solo unas pocas semanas después de que los Beatles aterrizaran en Estados Unidos e hicieran su aparición histórica en el show de Ed Sullivan, consiguió un trabajo Page en la nueva película de los Fab Four de United Artists. Entonces, Jimmy Page dijo así, recordando, ¿no?: aparecí y he aquí que estaba George Martin. Eso lo dijo en una entrevista de 2010 y continuó: y reconocí la música y me di cuenta de lo que era. Con I Wanna Hold Your Hand y She Loves You a todo volumen en las radios a ambos lados del Atlántico, Europa, América, Page no necesitó muchos recordatorios, no necesitó que le dijeran quién era, ¿no? Y ahí pues están escuchándolo en el respaldo, no en los punteos, sino en el respaldo. Y se trata de Ringo Starr, ¿no? This Boy, el tema de Ringo, This Boy, el arreglo orquestal que se hizo para Hard Day's Night mientras Ringo camina en una escena donde está caminando y se encuentra muy solitario. Seguimos. No obtuvo la parte principal ese día, sin embargo el trabajo de guitarra de respaldo de Page se puede escuchar en este tema llamado de Ringo, el tema de Ringo, que suena mientras el baterista deambula por Londres por su cuenta, como decía. Una versión instrumental de This Boy. Para Page fue solo otro día de trabajo y solo una de las principales películas en las que trabajó ese año. Más tarde, en el 64, tocó en la banda sonora de la película de James Bond, Goldfinger, también. Así que ahí lo tienen a Page, ¿no? Algo nuevo para los fanáticos, seguro, o para otros no, pero está presente en este trabajo de la película Hard Day's Night. Increíble. Aparte de esto, según un artículo de Tony Barrell, Jimmy Page generalmente se presentaría a una sesión sin saber lo que estaba haciendo en ese momento o la identidad del cliente, no sabía dónde estaba yendo. A principios de 1964 llega a los estudios de EMI para encontrar que ese trabajo en particular estaba siendo dirigido por George Martin, ¿no?, productor de los Beatles, como decíamos, y al ver la música se dio cuenta de inmediato de que el proyecto era la partitura de Hard Day's Night. En el artículo de Barrell, Page reveló que terminó tocando la guitarra de fondo en una de las piezas clave escritas, pero no interpretadas, de los propios Beatles, Ringo Starr, la interpretación instrumental de This Boy.
Esta canción este tema bajo el título Tema de Ringo fue lanzado como single, pero no pudo obtener mucho en el Reino Unido el 7 de agosto de 1964 con And I Love Her en el lado B, aunque alcanzó el número 53 en el top 100 estadounidense más tarde ese año. Tal vez por eso Page lo mantuvo en secreto, ¿no? Pero en realidad era obvio que no iba a ser mucho porque es un tema alternativo, esos temas que no nos sorprenden mucho para llegar a un top. Bueno, acá hay otra cosa importante, muchos oídos. Jimmy Page también se puede escuchar de manera prominente, aunque fugazmente, al principio de Hard Day's Night. ¿Dónde? En la escena que tiene lugar en el compartimiento del tren. Aquí lo vemos. Ringo enciende la radio, no de transistores, y cuando los Beatles comienzan a escuchar la música estridente, se molesta mucho el hombre que está al costado de ellos, que acaba de unirse a esta escena. Studio Daily publicó un vistazo completo a la restauración de Hard Day's Night para el lanzamiento del Blu-ray DVD 2014, incluyendo detalles sobre la música incidental utilizada en la película. En ese artículo, el baterista Clem Catiney recuerda que Page y Big Jim Sullivan se presentaron en esta canción. Big Jim Sullivan. El artículo de Studio Daily contiene muchos otros detalles interesantes sobre la música utilizada en esta película, incluida la existencia de una pieza de piano alternativa para acompañar la interpretación de Paul McCartney en una habitación de hotel. Pero el hecho de que el futuro autor intelectual detrás de Led Zeppelin participó en una de las películas de rock más grandes jamás hechas es una revelación sorprendente, ¿no? Que puede deleitar a los fanáticos de Led Zeppelin, Jimmy Page y también los Beatles. Es muy obvio que los Beatles eran una banda muy diferente de lo que se convirtió Led Zeppelin, mientras que los de Liverpool eran conocidos por su brillante composición y exhibición de música pop en cada instrumento, muy instrumentalizado. Zeppelin ganó su nombre gracias a esa música rock llena de poder. Pero tenían varias cosas en común para algunos. En un momento fueron las dos bandas más grandes de su época. Robert Plant, por ejemplo, estaba muy orgulloso de cómo Zeppelin comenzó a superar los récords de ventas de los Beatles en los años 70. Y ambas bandas también fueron innovadores de estudio que evolucionaron mucho en la década. Así que había mucha similitud en el lado del éxito, pero no en la música. En 1976, Jimmy Page reconoció ese aspecto de los Fab Four en una entrevista y dijo así: "Creo que hay un ejemplo clásico de un grupo que muestra tanto desarrollo y crecimiento dentro de su música en los años que estuvieron juntos", reconoció. Así que ahora ya saben un poco más sobre Jimmy Page y cómo se involucró en The Beatles en los años 60, cuando él era un músico de sesión, llega, ¿no? Y puede tocar en este Ringo Stem, en la guitarra rítmica de respaldo, muy interesante. Y también cómo aparece en esa escena en la radio de transistores de Ringo. Tal vez no lo sabían, así que ahora ya lo saben un poco más. Eso es lo que quería entregarles el día de hoy. Muchas gracias y será hasta una próxima entrega. Chau.